Estamos hoy para comenzar un estudio nuevo. El estudio se llama Pablo y las misiones. Pablo y las misiones. Y es bien importante que podamos hacer varias cosas en la noche de hoy. Antes de comenzar, voy a orar y le voy a pedir al Señor que nos dirija en medio de este estudio. Señor y Padre Santo, te doy gracias, Señor, por permitirnos, Padre Santo, estar aquí. Yo te pido, Dios, que tú nos dirijas, Señor, y que permitas, Dios mío, que podamos interpretar esta clase y hacerla sencilla. Padre, que podamos transmitir el mensaje correcto, Señor, y que los que están aquí y los que van a estar conectados o los que van a recibir este mensaje después, Señor, puedan entenderlo. Te pido, Espíritu Santo, que desde el momento, Señor, que tú nos has puesto, Señor, en esta hora, para este tiempo, te pido, Señor, que podamos, Señor amado, entender la responsabilidad tan grande que tú has puesto en nuestras manos para salir de las cuatro paredes, Señor, y alcanzar a aquella gente, Señor, que tú amas. Gracias, Jesús, por esta noche, y te pido, Dios, que nos ayude, Señor, a poder comprender y tu Espíritu Santo a revelar lo que vamos a discutir esta hora. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bueno, antes de comenzar, quisiera hacer como un pequeño paréntesis sobre lo que vamos a hablar. Estamos viendo que el título habla de Pablo y las misiones, pero a lo largo del estudio yo voy a tocar a otros personajes, porque para establecer los principios de la figura de Pablo, primero tengo que estudiar de dónde es que Pablo toma su modelaje. Así que voy a hablar de Lucas y la teología que está detrás de Lucas. Acuérdense que Lucas fue discípulo ¿de quién? De Pablo. Así que la teología que se expresa en Lucas y en Hechos, esos dos libros, es una teología paulina. Y usted va a entender un poquito mejor lo que es la misión. ¿La misión de qué? De la iglesia. Vamos a seguir hacia adelante. Como objetivo, yo voy a seguir aquí mirando, ¿verdad? Esperamos que hoy usted conozca lo que es la misión integral. Por lo menos que sepa qué es misión y qué es ser integral. O sea, qué es integral. Yo voy a tratar de explicarlo. Hay que también, otra cosa es que usted pueda mostrar el conocimiento de lo que se va a explicar ahora a través de la experiencia de Pablo y la experiencia de Lucas. Eso es lo que yo quiero que en esta noche podamos comprender. Este curso va a estar dividido en 4 secciones. Hoy vamos a tocar la primera sección, que es el trasfondo contextual de Pablo, la gran comisión, la teología de la misión según Lucas a través de nuestro Señor Jesucristo como modelo. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Yo le pedí al Espíritu Santo que me ayudara para eso, porque es bien difícil y para poder usted entender esto tenemos que irnos a muchos libros y leer mucho, mucho, mucho. Y tenemos que conocer muy bien los libros de Lucas, de Hechos, las cartas, para poder establecer estos principios. Así que yo le he pedido al Señor que me ayude dentro de todo esto. En la próxima slide, usted lo que va a ver es el mapa. Un mapa donde se establecen los lugares donde Pablo estableció misión. Usted va a ver que dentro de ese mapa, lo más que yo voy a reseñar en las próximas clases son esos lugares que es la iglesia y el trabajo que Pablo hizo. Voy entonces a recalcarlo, así que no voy a tratar de no utilizar mucha historia para que usted no se aburra, pero también quisiera crear fundamento, así que voy a trabajar con las dos cosas. Así que espero que no se me pierda mientras estamos trabajando. Vamos entonces a comenzar con el estudio con una pregunta. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Y entonces hay varias cosas que yo puedo decir de Pablo. Yo sé que usted la va a tararear. Entre ellas es que Pablo, cuando nació, le pusieron por nombre ¿cuál? Saulo, ¿verdad? Saulo. Y que él nació en Tarso. Luego, por el registro bíblico, usted va a ver que él era benjamita,
era del linaje de Israel, era fariseo y se consideró perseguidor de la iglesia, ya que era ciudadano romano y también era de la alta jerarquía religiosa. Así que eso es lo que yo puedo entender. Cuando hablo de Pablo, ¿quién es él? Pues yo lo veo como un religioso de aquel tiempo que estableció sus principios y que fue un protagonista de la persecución y la matanza de muchos cristianos en el primer siglo. Así que miren esto, de perseguidor, él se convierte ¿en qué? En perseguido. Así que estamos viendo que Pablo, desde que comienza en su intencionalidad, él no estaba creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando usted viene y ve la historia de Pablo, usted se va a dar cuenta que Dios fue forjándolo desde antes de que naciera para que él pudiera hacer lo que él hizo después que se convirtió. Así que vamos a ver un poquito más. El próximo mapa, como no tengo la verdad, usted va a ver que va bajando todas esas cositas. Ahí está todo lo que yo dije. Ajá. No tengo la animación acá. ¿Okay? La próxima me va a expresar a mí dónde es que está ubicado Tarso, que es parte de todo eso que usted está viendo, que es el Imperio Romano. Así que cuando Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, él está haciendo referencia a ese territorio, que era lo que se conocía en aquel momento histórico. Así que si lo puedes seguir, porque es que tiene varias animaciones, tienes que darle. Sí. Y entonces ahí vamos a ver, tienes que seguir porque tiene animaciones, tienes que seguir dándole. Ahí está. Ok, Tarso era, ¿verdad? Territorio romano, era del Imperio Romano. Así que ahí había unas condiciones políticas, económicas y sociales. Y estamos viendo que desde el principio del Evangelio, el Evangelio está concentrado ¿en qué? En las necesidades que están en la sociedad. No es un Evangelio que usted va a vivirlo fuera, sino es un Evangelio que es real y como hay muchas personas que dicen, es un Evangelio que toca el tiempo en que usted está viviendo, el espacio y el tiempo. Sobre la educación de Pablo, vamos a ver si en la próxima, a ver si yo puedo trabajar con esto. Pues a los 13 años, él se muda de Tarso a Jerusalén para entonces irse a estudiar ¿con quién? Con Gamaliel. Y allí, supuestamente, pudo haber hecho su bar mitzvah. Se cree que esa forma en que él escribe tiene mucho que ver con la escuela de pensamiento donde él estuvo y sobre también las teorías que voy a tratar de ver cómo le explico esto, ¿verdad? Las teorías que había en el momento de cómo enseñar. Y entonces se cree que él estudió la diatriba, que entonces ¿qué sería? Una enseñanza a través de preguntas. Y usted lo sabe porque en Romanos dice, ¿y quién es la gracia? ¿Y quién es Dios? Entonces, ese tipo de enseñanza a través de las preguntas, y eso se ve en sus años de infancia. Otra cosa más relevante es que él era fariseo, como lo dice la Escritura, y él perteneció a una de estas dos escuelas, a la de Gilel. Yo no tengo tiempo para explicarlo, pero esto se va formando después del periodo intestamentario, que se comienza a trabajar la parte de la religión judía. Habían dos escuelas de pensamiento, que una sale de los hasidines, que son los que están con la escuela de pensamiento que trabajó Juan el Bautista y Jesús, y de los hasidines sale esta escuela, la de Jalel. No tengo tiempo para explicarlo, pero es bien importante que lo sepa, que Pablo no fue cualquier persona, sino que tuvo una enseñanza muy profunda en lo que se llama la fe judía. Así que conocía muy bien lo que era el judaísmo y lo que era el advenimiento del Mesías. O sea, él lo conocía muy bien. La otra cosa que quiero entonces enfatizar es, para hacer un repasito, que dentro de lo que él era, él participaba dentro de la cultura religiosa en el Sanedrín. Y para aquellos que se la haya olvidado, la próxima, yo estoy más adelantada. Próxima.
Oye, estamos en el Sanedrín, pues entonces en el Sanedrín habían 35 fariseos y 35 saduceos, y estos dos representaban una de las sectas más grandes del momento en el cual estaba nuestro Señor Jesucristo. Así que ambos grupos honraban a Moisés, la ley, y ambos tenían un poder político. Estamos viendo que desde el principio ya Pablo se está incursionando en el aspecto económico, en el aspecto político y en el aspecto social. Se está preocupando dentro de su contexto sobre esas cosas. Bueno, seguimos acá. Luego vamos a ver la conversión de Pablo y que esa conversión lo lleva a convertirse ¿en qué? En un discípulo. Y ahí es que yo quiero entonces engranar el tema que voy a trabajar. Porque antes que Pablo fuera Pablo, él era un discípulo. Pero discípulo ¿de quién? ¿Dónde él encontró las enseñanzas para hacer lo que hizo? Porque nosotros hablamos de Pablo, hablamos de todas las obras que él hizo, hablamos de las misiones, hablamos de la conversión que él tuvo camino a Damasco, hablamos de tantas situaciones difíciles que tuvo que pasar. Pero antes de eso, ¿qué pasó? Él comenzó un proceso de discipulado y comenzó a comprender un poquito mejor lo que es la relación con el Espíritu Santo y lo que es saber el mensaje del Evangelio. Así que lo más importante que yo puedo encontrar en la figura de Pablo después que comenzaron todas estas cosas es que cuando él comienza a caminar en el Señor, él comenzó a buscar a aquel que le da sentido al cristianismo. Él se convirtió entonces en un discípulo y comenzó. Pero qué cosa más interesante. Él nunca caminó con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de dónde él sacó la experiencia de un discípulo si no estaba Jesús? ¿Cómo él se convirtió en uno de los grandes maestros dentro de esto que nosotros llamamos cristianismo, si nunca había estado a los pies de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, usted cuando lee sus cartas dice, wow, tremendo conocimiento del Señor Jesús. ¿De dónde? Pues entonces ahí vamos entonces a entender por qué es importante y relevante estudiar a Lucas. Porque Lucas es un libro donde nos está expresando la importancia del Espíritu Santo en la vida y la formación del discípulo, en la vida y la formación del creyente, en la vida y en la formación de cada uno de los hermanos y hermanas que estemos aquí. No quiero aburrirlos, ¿verdad?, con el tema, pero ahí entonces encajo mi tema ya. Ya Pablo, yo no lo voy a ver como el perseguidor ni como el conocedor de la religión judía, sino como el hombre que recibe a Cristo como Señor y Salvador y procura ¿qué? Conocerlo. Y ahora es que yo entonces comienzo a entender que dentro de toda la dinámica de Pablo, tengo que entender que cuando Pablo comienza, él no entiende qué es el reino de Dios. Él no lo entiende. Él sabe que el Mesías viene. Él sabe que el reino se va a meter en la tierra. Él sabe todas estas cosas. Sin embargo, no tenía la revelación para poder entender lo que significaba la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y tuvo un tiempo, cuando usted viene a ver, que más adelante voy a expresarlo, para poder conocer al Señor. Si me puede ayudar a Marilis a la lectura de este verso en Hechos 9. Hechos 9. Creo que es el 1, 2. Mientras Saulo, no escribí muy bien, pero cuando comienza, mientras tanto Saulo pronunciaba. Cito, para que sea registrado. Hechos 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres.
En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas. ¿Sí? Ok. Hemos visto el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo concuerda esta misma experiencia tanto en el que va a ir a orar y en el que va a recibir el milagro? Entonces el apóstol Lucas comienza enfatizando que él pronunciaba, miren esto, amenazas de muerte contra el pueblo de Dios. Sin embargo, camino a Damasco tiene una experiencia con el Cristo resucitado. Ahora yo me pregunto aquí, nosotros nunca hemos visto al Señor, nunca lo hemos visto, nunca hemos caminado con Él, nunca hemos tenido esa experiencia que tuvieron los discípulos, ¿verdad que no? Sin embargo, cuando yo leo el relato bíblico en Lucas, yo digo, yo sé lo que él sintió. Porque yo he sentido la presencia del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo en mi vida. Y ha sido tan poderosa como lo que aquí se está manifestando. O sea, lo que está diciendo es que cuando Pablo tiene la interpretación correcta de quién es el que le está en ese momento hablando, porque más adelante dice, Pablo, ¿por qué me persigue? Cuando él entiende que esa voz y eso que está al frente de él no es cualquier cosa, sino el Cristo resucitado, entonces él entiende que todo lo que él anteriormente había creído estaba mal. Así que en ese proceso de discipulado de este hombre, porque después dice que oraron, y más adelante, seguimos, yo lo hice como un resumen, más adelante, aquí estamos bastante, sí, sigue, por la próxima. Más adelante, ok. Su conversión entonces en Damasco, ¿qué pasa? Me relata el poder del Espíritu Santo en la vida de ¿quién? De Pablo en el momento en que lo recibe. Entonces, cuando él comienza el discipulado con Bernabé, porque después usted va y sigue, por eso que le digo, no voy a hacer la historia para aquellos que no les gusta la historia, pero es relevante que usted sepa lo que dice la palabra del Señor en Gálatas y en 1 Corintios y en Hechos sobre ese relato.
O sea, si usted no sabe eso, pues lo va a saber superficial. Es como Pablo, si no hubiese tenido un encuentro con el Cristo resucitado, ¿qué hubiese pasado? Solamente hubiese sabido que había alguien que se llamaba Jesús, pero no había visto la resurrección y el poder de la resurrección a través del Espíritu Santo, que sí Él había resucitado. Entonces comienza este discipulado. Y miren, lo más que me enfatiza, y no voy a estar hablando, voy aquí para allá, para acá, vamos a ver cómo lo hago más sencillo. Miren esto, el muchacho una vez comienza a tener esa experiencia con el Espíritu Santo, comienza a moverse. Y desde ese lugar donde estamos ahí hablando, ¿qué lugar sería ese? Es Damasco. Usted va a ver que va a Arabia. Luego dice que vuelve a Damasco y se queda allí 3 años. Luego sale de Damasco por unas situaciones que existen en ese momento y se mueve a Jerusalén. Miren esto. Luego regresa a las regiones cerca de donde él vive, en Tarso y Siria. Sigue haciendo travesías hasta que él llega ¿a qué? Antioquía. Cuando llega a Antioquía y se establece, y en Antioquía comienza a formarse un centro de misiones transculturales dentro de esa área de judíos hacia los gentiles. Miren esto, cómo se va moviendo, cómo el evangelio va posicionando personas y haciendo que esto sea dinámico. Aquí yo no veo estrategias. Aquí yo no veo que alguien le dijo a Pablo, Pablo, tú te tienes que sentar aquí y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. ¿Verdad que no? Aquí lo que se está viendo es que este hombre está teniendo una experiencia de discipulado con las disciplinas espirituales. ¿Y cuáles son las disciplinas espirituales? Vamos a ver. Oración, ayuno y la interpretación de las palabras. Con la oración, con el ayuno, estamos viendo que cuando Pablo comienza el discipulado, él comienza el discipulado sin libros. Él comienza el discipulado sin estudios así profundos, sino con la experiencia del Espíritu Santo y la intervención del conocimiento que tiene a través del Espíritu Santo por medio de la oración. La oración lo lleva a entender quién es Cristo. ¿Ve? Y entonces ese mismo estilo de vida es que lo que hace que Pablo ¿qué? Se mueva. Ven, Damasco se va moviendo por el Espíritu Santo a Arabia, vuelve otra vez a Damasco, se va moviendo hasta que se establece en Antioquía. En los capítulos 13 hasta el 28 de Hechos, usted va a ver el poder del Espíritu Santo en una vida de un hombre consagrado en oración para cumplir la gran comisión. No estamos hablando de alguien que recibe al Señor y se quedó sentado. Dice que cuando él tuvo el impacto con el Cristo resucitado, él comenzó ¿a qué? A buscar la relación con ese ser que estaba teniendo ese encuentro. Bueno, seguimos acá. Así que si sigues más adelante vas a ver que Pablo comenzó ¿a qué? ¡Pam! A ver, sigue. Esas son las calzadas. Eso que usted está viendo son las calzadas romanas. Todo el imperio romano, todo, está constituido con esas calzadas. Así que ese refrán que dice, todos los caminos van a Roma, es por eso. Porque usted iba a Roma por cualquiera de una de ellas, de esas calzadas. Cualquiera de esas calzadas lo iba a llevar a Roma. Ahora, ¿qué eran las calzadas? ¿Vieron? Las calzadas eran caminos que se hacían y se pavimentaban y se ponían, ¿verdad?, a nivel del terreno, a nivel del terreno, que pudiera sostener carruajes, caravanas y gente marchando todo el tiempo. Así que las calzadas, más adelante, un dato arqueológico, ¿verdad? Una calzada, mire cómo es elevada en el terreno, miren, elevada en el terreno, y ahí usted está viendo cómo es que ellos lo hacían, varias capas. Yo imagino que César debe saber cómo es que se hace una calzada, debe saber, porque ellos emparejaban el piso, después le echaban tierra, después le echaban arena, después le echaban piedra y después ponían los adoquines. Así que era tremendo trabajo de ingeniería y construcción. Y lo hicieron durante varios siglos, porque el Imperio Romano
estuvo varios siglos comenzando, ¿verdad? Desde antes de Cristo, ya estaba con Pompeyo allí, y desde ese momento comenzaron ¿a qué? A establecer caminos. Más adelante, te voy a seguir así, si te hago así, tú entiendes. Ok. Esas son las famosas calzadas, esas son todas las rutas que van hacia Roma. Mire eso. Y todos esos caminos, nuestro amado hermano Pablo caminó, excepto algunos, porque algunos se fue por el mar, y usted va a ver que él tuvo tremendos problemas. Ay, Señor. Así mismo le dijo el profeta, Amarilis lo leyó, cuando dijo, y le vas a decir que el pobrecito va a pasar de muchas situaciones malas. Y déjeme decirle que sí, que eso mismo, desde antes de comenzar ya, pero acuérdense, el pobrecito Esteban recibió, no sabemos si es cierto, pero una de esas piedritas que fueron lanzadas a Esteban probablemente pudo haber sido lanzada por Pablo. Pudo haberlo, porque él estuvo en ese enjuiciamiento. Acuérdense, era fariseo, era parte de esta estrategia, de este sistema. ¿Ok? Vamos a seguir aquí. Entonces, miren lo más interesante de Pablo, y esto lo estoy viendo en el relato lucano, o sea, de Lucas, déjame hacerlo más sencillo, de Lucas. Pues dice lucano, ¿qué estás hablando? Estás hablando como si estuviera hablando de Star Wars y cosas así, lucano. De Lucas. Ok, el tercer evangelio se le conoce el evangelio de Lucas o el evangelio lucano. Bueno, miren para allá. Ahí estamos viendo que desde el principio, cuando usted lee el libro de Lucas, el evangelio de Lucas, usted va a ver cómo él enfatiza en este procedimiento, en este mandato de la gran comisión. Yo no tengo tiempo para explicarlo, pero usted léalo, Lucas. Y después cómo lo interconecta con Hechos. Esto es algo interesante, cómo entonces él sigue el relato a aquel amigo Teófilo. Y usted va a ver que es bien interesante cómo él comienza a darle énfasis desde el evangelio de Lucas, ese énfasis misionero, ese énfasis de ir y hacer la gran comisión, hasta que usted lo ve proyectado. Y el cumplimiento dice, ir por todo el mundo. Y Lucas expresa que la iglesia hizo eso. Y de una manera poderosa. Así que vayan, hagan discípulos, bautícenlos, enséñeles, porque yo voy a estar con ustedes. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que Lucas va estableciendo en cada uno de sus relatos. Así que esa pasión por la gran comisión hizo que Pablo, la próxima, pudiera entonces, ahí vas a tener que hacerle tan, porque tiene varias, ok. Hizo que Pablo se apasionara de una manera poderosa para salir hacia afuera, donde estaba la necesidad. Y comenzó a ir a diferentes sitios. Fue a Galacia, fue a Colosa, fue a Éfeso, fue a Filipo, fue a Tesalónica, ¿verdad? Fue a Roma. Así que estamos viendo que Pablo y Corinto, entre las iglesias que se mencionan en sus cartas, miren esto, él no se quedó con la experiencia del Cristo resucitado, sino que se activó en fe y se movió. Y yo digo, wow, pero si él no estuvo con Cristo y no recibió el mandato directamente del Señor cuando antes de él subir a la presencia del Padre, él dijo, id. ¿Dónde es que él encuentra esa autoridad para ir? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces lo va capacitando para poder entender el mensaje de lo que es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia, que es que rescatar a lo que está perdido, buscar a lo que está alejado, acercar a aquello que está alejado de Dios, a acercarlo más a Dios, ¿ok? Esa es la tarea de la iglesia. Seguimos acá. Y esa gran comisión que recibe de parte de Dios a través del Espíritu Santo comienza, ¿qué? La próxima. A hacer que Él pueda llegar a hacer el primer viaje.
el primer viaje. Bueno, cuando podamos, siguen, van a verlo. Bueno, el primer viaje, el segundo viaje y el tercer viaje. Miren esto. O sea, Damasco, y ya de Damasco comienza ¿qué? A movilizarse. Y sigue el primer viaje. Mire todos los sitios que a él tuvo que caminar. Miren para allá. Vamos a la próxima, el segundo viaje, un poco más extenso. Y el tercer viaje, más extenso que el primero y el segundo. ¿Qué lo motivó a que él pudiera hacer todas estas cosas? El empoderamiento del Espíritu Santo. Así que cuando yo voy y veo lo que Lucas me va a registrar en esos 2 libros, yo lo que estoy viendo es la influencia del Espíritu Santo en la vida de un hombre que ha decidido creer. Que no ha visto, tú no lo has visto, yo no lo he visto, Serafín, tú no lo has visto, pero tú lo sientes. Tú sientes que Dios está contigo y que tú no estás solo, ¿verdad que sí? Ese es el Espíritu Santo. Tú sientes que Él te ha llamado y que te ama, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo en la vida de Pablo es lo que hace que Pablo pueda ¿qué? Moverse. Me gustó. Moverse. Keep on going. Así se dice. Keep on going. Vamos, díganlo bien. I'm going to keep on going. Voy a estar caminando y cogiendo. Caminando y corriendo. Keep on going. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo le dice al Espíritu que está dentro de ti, camina, levántate y sigue. Pero no lo puedes hacer a menos que tengas las disciplinas espirituales. Y el libro de Lucas empieza a hablarte y a decirte cómo es que nuestro Señor Jesucristo se conecta con el Padre. Tú decías, ay, pero Él era Dios. Él era Dios. Ay, eso no es lo mismo, eso es trampa. Pero dice que cuando Cristo viene a la tierra, Él se despoja de todo poder y se convierte en un hombre como tú y como yo. Que padeció pasiones y padeció tentaciones, como tú y como yo. Que padeció en la cruz del Calvario y murió y dio su sangre y sintió todos los golpes y sintió todos los latigazos y sintió todas las cosas tan terribles que Él sintió camino a la cruz, como tú y como yo lo hubiésemos podido hacer. Yo te voy a decir algo, si alguien me dice, y yo le voy a decir en serio, yo te quiero para que te pares aquí porque te voy a dar 3 azotes, usted sabe lo que yo voy a hacer. No me le aparezco. No me le aparezco. Pero el Señor Jesús sabía que Él iba a la cruz ¿para qué? Para recibir el pecado y el castigo sobre Él que a mí me correspondía, que a ti te correspondía. Y por amor, porque esto es unas cosas maravillosas, perfecto amor y obediencia, porque Él era humano, pero también era divino. Así que en obediencia y sujeción al Espíritu Santo, Él pudo lograr vencer la cruz. Aleluya. Así como tú y yo vamos a poder vencer este mundo, siglo XXI postmoderno. Como tú y como yo vamos a poder vencer las tentaciones. Como tú y como yo vamos por el poder del Espíritu Santo. Pero eso no va a ser fácil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Porque si usted lee la vida del pobrecito Pablo, usted se va a dar cuenta que más adelante, después de todos esos viajes, lo tuvieron que recoger casi muerto de la senda paliza que le dieron. ¿Por qué? Porque creyó fielmente en el llamado que Dios le había dado. Así que vamos entonces con todo este background, vamos a comenzar lo que es la teología de la misión por los ojos de Lucas, que es discípulo de ¿quién? De Pablo. Así que Lucas se va a enfatizar en todo su escrito ¿en quién? En Jesucristo. Que entonces lo deja en el camino, así comenzando el libro de Hechos, lo comienza, lo presenta y de repente Lucas dice, bueno, ya el Señor Jesucristo no está aquí y ahora está ¿quién?
el Consolador, el Paracletos. El Paracletos entonces se queda aquí. Yo espero no aburrirlos, ¿verdad?, con tanta información. Pero así mismo, el Paracletos, igual a Jesucristo, se queda. Él se quedó. Y comenzó a revelarle a todos aquellos y aquellas que recibieron a Cristo como Señor y Salvador las instrucciones para poder realizar la misión. ¿Y sabéis lo que es misión? Yo les voy a explicar lo que es misión así rapidito porque no quiero decir muchas cosas para no cansarlos. Misión viene de la palabra latina missio, que lo que quiere decir enviar. Y para el tiempo de los jesuitas, cuando estaba la iglesia católica y estaba expandiéndose por todo el imperio español, que nosotros somos parte de esa historia del imperio español, los jesuitas comenzaron a hablar de misión. ¿Y sabe qué decía? El enviado de. Era el delegado de la iglesia jesuita que iba a ir para allá. Y los delegados de la iglesia iban para allá y los gobernantes que también iban para la misión. Porque todo esto se fue convirtiendo en ¿qué? En colonia. Así que cuando nosotros interpretábamos lo que era misión, era tú ir a un sitio que era ya conquistado. Pero cuando se fue reinterpretando al nivel de la palabra del Señor, la misión para el 1900 de las tantas, para no cansarlos, en los comités y los congresos de los evangélicos, como Lausana y otros congresos más, determinaron para el siglo XXI que la palabra misión iba a tener una connotación más poderosa y más asertiva. Y comenzaron a poner en la misión, que es rescatar al que está caído, es rescatar a aquellas personas, comenzaron a añadirle la palabra integral. Porque entonces es una libertad del sistema político, social, económico, religioso y físico. Porque cuando Cristo viene, entonces la misión, esto es lo que plantea Lucas, léalo, no me mire así, léalo. Lo que dice Lucas es que cuando Cristo vino a la vida de ese leproso, a la vida de esa mujer de flujo de sangre, a la vida de cada uno de esos hombres que eran despreciados porque tenían una situación económica o una situación de salud o una situación política o una situación de nacionalidad. Dice que cuando vino Jesús no solamente le sanó, sino que le restituyó la posición económica. Ejemplo, el leproso samaritano. El leproso fue despreciado doblemente. Primero, samaritano. Y segundo, leproso, impuro, por la ley condenado. Cuando Cristo viene, lo restaura y lo satisface completamente. O sea, lo pone al nivel de que Él no tan solo es liberado de la enfermedad, sino de todo aquello que le impedía a Él poderse comunicar con el sistema de la sociedad. Y lo reintegra a la sociedad. Ya no es el leproso, ya es el fulano de tal que el Señor lo sanó de la lepra. Y que aunque es samaritano, es una persona que trabaja y está ganándose una posición dentro de la sociedad. Cuando Dios libertó a aquella mujer que tenía muchos demonios, que era prostituta, y la convirtió en una sierva, y la convirtió en una persona que podía caminar y llevar el evangelio a otras personas, la restituyó. Ya no era la prostituta, era la mujer que había recibido a Cristo y había cambiado de estatus social, económico y de todas las cosas. O sea que cuando Cristo llegó a la vida de esos hombres y esas mujeres, Cristo transformó todo. Entonces la palabra misión, cuando la vemos desde esta perspectiva, lo que quiere decir es que cuando Cristo llega a través de la proclamación de un hombre o una mujer lavada por la sangre de Cristo, la sociedad tiene que cambiar. La gente tiene que cambiar. La comunidad tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque hay un sistema del gobierno que no es de este mundo. Es el gobierno y el reino de Dios que ha llegado a través de Jesucristo y ha transformado el lugar. Así que cuando yo hablo de misión, lo que yo digo es que Cristo llegó.
Cristo llega. Esa es la misión. Y usted ve que Pablo lo que hace es llevar a Cristo alrededor de todos esos lugares que él fue. Bueno, yo espero que hayan entendido. Entonces, la teología de la misión es el estudio en el cual Dios comienza a darle sentido a ese llamado o esa comisión que ha hecho. La comisión y ese llamado comienza en la eternidad porque Dios, como misionero, envía al Hijo. O sea, el Padre envía al Hijo, el Hijo hace la labor de sacrificio y rescate y el Espíritu Santo mantiene esa obra establecida. Así que estamos viendo esas tres cosas. Bueno, eso no estaba ahí escrito, pero se los regalo. Así que cuando voy mirando la teología lucana, creo que me quedé en la primera. La teología lucana, ahí está. El primer ítem que tengo ahí es que se puede decir que el primer eje teológico que domina esta teología es el amor. Y es un amor especial que Dios tiene hacia los pobres y los que son marginados. Y déjame decir, ay, pero va a estar hablando de los pobres y de los marginados. Estamos hablando aquí de los pobres y los marginados. Y yo, que yo no soy pobre ni marginado, pues Dios te llamó a ti para que tú le lleves el mensaje de transformación a ese pobre, ese marginado, y lo saques de esa posición de esclavitud y de pobreza y de miseria, y lo pongas en la posición de un hijo, una hija del reino. Mire para allá. Así que tú no eres pobre, pero tienes el poder para transformar la vida de un pobre. Así que sí, tienes un problema. Porque Dios te ha llamado para rescatar a los pobres y a los que están excluidos. ¿Quiénes son los pobres? Son los que no tienen chavo. Eso tú dices, son los que no tienen chavo, los que no tienen forma de conseguir el sustento. Eso es un pobre, que no se pueden comprar las cosas, que necesita que alguien les lleve cosas. Eso es pobre. Pero ¿quiénes son los excluidos, según los relatos de Lucas? Son las mujeres de aquel tiempo, acuérdense, aquel tiempo, no el de nosotros. O yo le puedo poner una cara. ¿Quiénes son los excluidos? Son las mujeres de aquel tiempo. Eran los niños de aquel tiempo. Los enfermos de aquel tiempo, porque estaban enfermos, no se podían reincorporar a la sociedad. Los pobres, porque no podían comprar nada para comer. Usted sabe la cuestión esto de los denares, cuando iban a trabajar. Un solo denar daba para una familia un día, una compra de un día. Imagínense, tenían que trabajar un día desde las 6 hasta las 6. Y la parábola dice que este hombre llegó súper tarde y el Señor le dio lo mismo y la gente estaba molesta. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia. Entonces estamos viendo cómo se va planteando esta cuestión de que Dios no le importa. Él lo que quería era coger ese hombre que estaba allí. Mire, el dueño de ese lugar, lo ve desempleado. Sabe que si no llega a su casa, ese hombre con ese dinar, no tiene que comer. Y le dice, vente. Y no importa. Y al final la gente se molesta. Y dice, pero no importa, yo le doy a quien yo quiero. Lo que estamos viendo, como ve este argumento teológico, es que a Dios, el dueño vio que este hombre era una persona necesitada. Y que ese dinar era lo que necesitaba para que la gente pudiera comer en su casa. Y el Señor quiso demostrar a través de esa parábola la misericordia y el amor. Amor absoluto, el amor de Dios. ¿Usted vio eso? Él no le importó, dijo, no, vente, que estás ahí vagueando. No, vente, porque nadie te ha recogido para poder trabajar, pero yo te quiero bendecir, yo te quiero dar a ti para que tú le lleves a tu casa esa comida. ¿Ven? Ese es el significado de esa parábola. Bueno, vamos a seguir aquí rapidito, que no quiero aburrirlos. Pero va en el poder del amor, demostrado en los ejemplos que trae Lucas, en los casos que trae Lucas dentro de esto. Así que primer principio teológico que domina la misión, que la misión es venir y demostrar el amor de Dios a través de que ganar almas, es el amor especial que se ve en su relato. Léanlo.
Léanlo, van a verlo, Lucas. Usted va a decir, este libro está lleno de amor. Sí, pero amor perfecto, el amor de Dios. Así que Dios establece su amor. Entonces hay algo importante, hay un término que quiero introducir que es periferia. ¿Qué es eso, periferia? Pues eso está afuera, los que están afuera. En la próxima vamos a ver unos cuantos ejemplos de esa época. La periferia eran los que no eran considerados ciudadanos. No se ven muy bien, pero es que está allá arriba, donde están esos hombres sentados, hay diferentes categorías sociales y políticas ahí, y económicas. ¿Ve? Por eso que le digo, la misión de la iglesia se mete en la política, se mete en la sociedad, se mete, porque es una restauración y transformación social integral, en todos los aspectos, en todo, político, económico. Cuando Cristo llega al corazón de un pobre, se transforma. Y ya deja de ser pobre, se convierte en un hombre o una mujer de gobierno. Bueno, vamos a seguir ahí. Miren, entonces ven que el amor de Dios se refleja a través de los hechos de nuestro Señor Jesucristo hacia los desvalidos y pobres. En el mundo actual tenemos esto, tenemos el sistema el centro, que es donde están los que tienen los chavos, la semiperiferia, que seríamos nosotros, la clase media, y los que son la periferia, que son los pobrecitos. En Puerto Rico existe pobreza. Entonces, cuando usted viene y ve a Jesucristo, Lucas presenta que su ministerio comienza, déjame ver si me adelanto un poquito, bueno, no voy a adelantarme un poquito, pero sí. Jesús entonces comienza su ministerio en la periferia. Después yo se lo voy a explicar la semana que viene, le voy a explicar por qué Galilea. Que lo vamos a dejar ahí. Pero entonces Jesús comienza el ministerio en la periferia, en los que están botados, en los pobres, en los que no valen, en los que no tienen chavo, en los que no pueden contribuir con nada, pero necesitan. Ahí comienza Jesús. Y usted lo va a ver en ¿dónde? En Lucas. Por eso yo les recomiendo que mientras estemos nosotros dando este estudio, usted comienza a leer los libros de Lucas y Hechos, ¿ok? Y van a ver esto. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, la próxima, ¿quién dijo esto? Bienaventurados los pobres, porque ellos, ¿qué? Poseerán la vida eterna, ¿ok? Bienaventurados los pobres. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Todo su ministerio se volcó hacia la periferia, ¿ok? La segunda cosa, Juan el Bautista, vamos a ver, que le va a preguntar a él, le pregunta, ¿eres tú? La próxima. Juan el Bautista le pregunta, ¿eres tú? En Lucas 7. Le pregunta, dile a los muchachos que le pregunten a Jesús cuando estaba Juan el Bautista encarcelado. Da la mala pata que cuando llegan estos muchachos a ese lugar, a que no saben qué pasó ahí. Que los ciegos comenzaron a ver, los cojos comenzaron a caminar. Entonces, los que fueron vieron sanidades, milagros y prodigios. Y había desde que comenzó el periodo intertestamentario hasta Jesucristo, no existían los milagros. Y cuando Cristo llega, comienzan a verse sanidades, comienzan a verse cosas tremendas y poderosas, como cuando estaba la presencia de Dios en aquel momento del templo y el Antiguo Testamento. Así que cuando los hombres vieron y le preguntan otra vez, mira, nuestro Señor Juan el Bautista nos pregunta, ¿eres tú? El verso dice, dile lo que estás viendo. ¿Y qué tú estás viendo? Que los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos son sanados de toda plaga, los espíritus malos y todas estas cosas son reprendidas. Y ahí nosotros entonces estamos viendo que Él está declarando que lo que está expuesto en Isaías. Así que si sigue más adelante, esa porción que lee nuestro Señor Jesucristo en Nazaret se le conoce como el manifiesto
mesiánico de Nazaret. Manifiesto, ¿por qué? Porque Jesús manifestó que Él era el que era. ¿Ok? El manifiesto. Pero son palabras así, media fina, para decir que Jesús dijo, yo soy que soy. ¿Ok? Eso fina, ¿ok? Bien fina. El manifiesto que se va leyendo allí, que dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Ok? Ese es el manifiesto. ¿Por qué? Porque anterior a eso ya Dios había declarado sobre él todas estas cosas que iban a pasar. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Entonces, cuando vienen los discípulos de Juan, que está allá, tú sabes, todo preocupado, yo todo este tiempo, porque a veces nosotros decimos, estamos sirviendo al Señor, pero yo no sé por qué le estoy sirviendo, porque no veo nada. Sin embargo, Juan estaba ahí en la cárcel y estaba luchando por este ideal. Le dio un poco de duda y dice, Dios mío, yo estoy aquí en la cárcel, ¿será Jesús que? ¿Será Jesús Jesús? ¿Será que lo que yo estoy creyendo es? ¿Verdad? Usted va a ver esto. Y cuando vemos la posición de Jesús, Él nunca estuvo negándolo ni nada. Él solamente dijo, dile lo que estás viendo. Entonces, ahí estamos viendo que antes de que Jesús llegara a Nazaret, que es en Galilea, para comenzar su ministerio, ya Dios estaba cumpliendo en él lo que se estaba manifestando en el libro de Isaías. ¿Ok? Entonces, en esa apertura, ¿verdad? Que estamos viendo entonces que ya se está viendo en Jesucristo que el cumplimiento profético. Ok. Ahora vamos a seguir más adelante. El próximo verso voy a tratar de leerlo para ver si puedo avanzar. Dice, entonces Jesús regresó a Galilea lleno de ¿qué? Del poder del Espíritu Santo. Luego que pasa toda esta situación, ¿verdad? Que los discípulos de Juan Bautista allá le preguntan, ¿eres tú? Él comienza entonces a tener esta experiencia. Regresa ¿a dónde? Al pueblo de donde él estaba, en Nazaret, y allí no va solo, va con la presencia ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces enseñaba entonces Jesús allá en Galilea, ¿verdad? Con frecuencia en las sinagogas cuando llegó a Nazaret. Allí entonces él comenzó. Y vino en Isaías 61, usted va a ver que más adelante, el próximo, déjame ver si estamos ahí. Ajá. Jesús entonces declara esta porción bíblica, donde usted está viendo, ¿verdad? El verso número 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y este es el año agradable, estamos hablando del jubileo. ¿Okay? El versículo más adelante, si tú lo pasas, el 20 dice, enrollando entonces el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de quién, de vosotros. Así que antes de que él tuviera la declaración en Nazaret, ya le estaba manifestando el poder del Espíritu Santo. La segunda cosa que vamos a ver en la teología lucana es la universalidad del amor, el amor de Dios para todo. O sea, que el amor de Dios cruza las fronteras geográficas de Palestina y las barreras religiosas, culturales, sociales, políticas y económicas. O sea, Él va a pobres, a ricos, Él no le importa la clase social. Jesucristo se va por toda Palestina, por todo el lugar, ¿verdad?, que él pudo estar en aquel momento histórico. ¿Para qué? Para llevar este mensaje.
Así que la próxima, vamos a ver que la gran comisión se va dando a través de la predicación y el movimiento fuera del área. Porque eso que yo digo, que Pablo comenzó a recibir de parte del Señor el empoderamiento, pero una vez él comienza a sentir la presencia de Dios en su vida, comienza a moverse. Y entonces vamos a ver que hay 4 diferentes atmósferas o lugares que nosotros vamos a ver en la Gran Comisión. Primero, Jerusalén. En misionología se interpreta mi ciudad, lo que está cerca de mí. Judea, mi cultura, los míos, los puertorriqueños. ¿Okay? Eso sería Judea. Samaria, entonces serían otras culturas. Las culturas que están dentro de mi contexto, de mi país. Y lo último de la tierra serían otros lugares fuera de mi país. Así que estamos viendo cómo la misión o la comisión que Dios le había dado a través de Jesucristo se está dando ¿en dónde? En la vida del mismo Señor Jesucristo y luego se refleja en nuestro hermano Pablo. Así que vamos a ver la trayectoria para ver la comparación entre Pablo y Jesucristo. Pues mira, Pablo dio unos cuantos viajes, pero Jesús no se quedó ahí. Jesús se movió de Galilea, se movió a Nazaret, se movió a Capernaum, se movió a Samaria, se movió a Judea, a Jerusalén y Belén. O sea que él fue ¿qué? Moviéndose. Él no se quedó en una sola localidad, sino que comenzó keep on going, moviéndose. Entonces estamos viendo que la gran comisión fue primera hecha una realidad ¿en quién? Sí, dígalo, Jesucristo. Jesús fue el primero que cumple la gran comisión. Se va moviendo de Galilea, de Nazaret, a Capernaum, Samaria, Judea, Jerusalén, Belén y otros lugares que no están registrados. Se va moviendo. Y cuando Lucas comienza a presentarlo en Hechos, le dice, id por todo el mundo, ¿y qué? Y predicad el evangelio. Estamos diciendo que keep on going. Síguelo. Ok. La tercera cosa que vamos a ver en la teología es el amor que alcanza la historia. Dios se mete en la historia. Se mete en las culturas. Se mete en la sociedad. ¿Para qué? Para transformar la periferia. Aquí yo le dije que era la periferia. Algunas personas dirían el rabo del perro. El rabo del perro, lo de atrás. ¿Okay? La periferia es lo que nadie quiere, lo que está bien botado, bien lejos, nadie quiere ir ahí, a ese sitio que tú no quieres ir, ahí es que donde tú tienes que ir, ¿okay? Porque esa es la periferia, es el lugar que Dios ama y es donde Dios quiere que tú vayas, ¿ves? Estamos viendo que Pablo nunca cuestionó esto. Bueno, vamos a seguir. Se realza el esfuerzo del autor, que es Lucas, en conectar los eventos de la historia. Y usted lo va a ver ¿qué? Cuando las iglesias se van formando. Y la historia se va dando a través de los personajes. Muy interesante el libro de Hechos. Tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos está influenciado por la forma de la visión de ¿quién? De Pablo. O sea, yo sé lo que Pablo experimentó, no tan solo por las cartas, sino por lo que Lucas escribió. Y yo sé que lo que está escribiendo sobre Pablo lo está haciendo ¿por qué? Porque él entendió quién era Pablo y también conoció lo que Pablo pensaba. Así que es bien interesante poder ver el libro de Lucas y relacionarlo con la vida de Pablo. Lucas entonces presenta a Cristo con 3 énfasis en cuanto a la misión. 3 énfasis en cuanto a la misión según un estudioso que es Bosch. Él dice que Cristo potenciaba a los débiles y a los humildes, o sea que les cambiaba el estatus. Potenciar, ¿verdad? A los débiles, o sea, cambiaba. Llegaba el Señor y cambiaba. El gadareno era terrible, pero cuando vino Cristo, lo que hizo que aquel hombre fuera una amenaza para los demás,
ya no era aquel que estaba gritando, sino era un hombre que había sido transformado. Y de hecho, creo que está registrado como uno de los misioneros de aquella época. O sea que estamos viendo que él quiso también llevar el evangelio. Y Jesús le dijo, no te vayas conmigo, quédate aquí en Gadara. Y comienza a dar testimonio. La segunda cosa que Jesús hace para poder mostrar el amor de Dios a través de la misión es sanar a los enfermos. Usted ya sabe todos los relatos. Y la tercera cosa que muestra la misión de Dios a través de Jesucristo es que salvar a los perdidos. O sea que la misión del Señor no es algo que yo programo, ya está establecida. Es coger a aquel que necesita transformación y ayuda y llevarlo a un estatus diferente al que se encuentra. Es transformación, es potenciarlos, es ayudarlos en el proceso. La otra cosa es poder mostrar la sanidad. ¿Cómo lo hacemos? A través del Espíritu Santo. Y la otra es llevar el mensaje de la salvación. Los temas teológicos, vamos a ver que esto es lo más difícil, ¿verdad?, de tolerar dentro de los estudios, son los siguientes. Hay dos temas teológicos en lo que Lucas escribe importante. Dos, que son la base de casi todos los escritos de Lucas. El primero es la universalidad de la salvación. La salvación es para todos. Y usted lo va a ver constantemente, Jesús peleando con los fariseos en cuanto a la obra de redención. Decía, no solamente para aquel, sino no solamente para ustedes, sino también para las prostitutas, sino también para aquellos que son ladrones, para los publicanos, para los leprosos. O sea, el evangelio en ese momento, acuérdense, contexto histórico, Jesucristo. Nosotros podemos entonces trabajar, yo voy a tratar de avanzar. Bueno, voy a seguir acá. Bueno, la universalidad, esto es para todos, no importa la clase social. Lo segundo es que el amor de Dios se manifiesta de una manera poderosa por los pobres y los excluidos. Y usted va a ver que todos los eventos que se registran en Lucas van dirigidos hacia esa población, a los que no pueden dar, no tienen voz. Y Cristo se convierte en la voz ¿de quién? De los pobres. Ay, tú te decías, tú hablas mucho de pobres, Dios mío, ¿qué es esto de pobres y necesitados? Pero ¿cómo es esto posible? Pues déjeme decirle, eso es parte del evangelio. El evangelio de Jesucristo es llevar las buenas nuevas de salvación. Y si usted no es pobre porque está en Cristo, el Señor le ha dado a usted la bendición de poder darle la mano a aquellos que no tienen. Que esas dos cosas. El evangelio es para todos. Para los sanos, para los no sanos, para los judíos, para los pecadores y no los pecadores. ¿Okay? Eso es para todos. Lo segundo es que Dios ama a los pobres y ama a los excluidos. O sea que nosotros debemos amarlo. La tercera cosa es el poder del Espíritu Santo en el ministerio de Jesucristo. El poder del Espíritu Santo en las vidas. Entonces hay unos cuantos ejemplos que vamos a poder ver en Lucas. Vamos a ver el poder del Espíritu Santo manifestado en la infancia de Jesucristo. Yo no tengo tiempo para, ¿verdad?, trabajar esto, pero quiero que usted lo vea. Jesucristo entonces tiene esa experiencia. El poder que se manifiesta de liberación del Espíritu Santo cuando es anunciado ese mensaje de salvación a los pastores, ¿verdad? No fueron a los ricos, sino que fue a los que eran detestados por los judíos, los pastores, los pillos de la época. Tú eres un pastor y decían, ese es un pillo. No, estoy hablando en términos de pastorado de animales. No estoy hablando de pastorado eclesiástico. ¿Okay? En aquel momento histórico, el Señor le lleva el mensaje, la primera, ¿verdad?, anunciación, ¿a quién? A los pastores. ¿Qué cosa? ¡Ay, mi madre! Y no tan solo eso, y lleva la expresión de salvación a Galilea, al sitio más pobre. ¡Ay, mi madre! No cualquiera. ¡Ay, espérate, déjame terminar acá! Mira, y no tan solo eso, sino que le dice a los pastores, vayan allí y lo van a encontrar al Rey de Reyes, Señor de Señores, en pañales y en un pesebre. Dígame tú. ¡Ay, Padre Santo!
estamos viendo la importancia que Dios le da a esas poblaciones, ¿ok? Así que vamos a ver el Espíritu Santo en varias cosas, en Juan el Bautista, en María, en Zacarías, Elizabeth, en Simeón también. Vamos a ver el Espíritu Santo. Vamos a ver la segunda parte, el Espíritu Santo en Jesucristo. Jesús es bautizado en las aguas y fue confirmado por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Antes de comenzar su ministerio fue empoderado por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo para poder comenzar a trabajar, ¿ok? La comunidad de discípulos tuvieron que esperar para poder ir y predicar el Evangelio por el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y antes de dar testimonio de las buenas nuevas de salvación en Jerusalén y en toda Judea y en toda Samaria y hasta la última de la tierra, tuvieron que estar investidos por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Okay? El cuarto tema teológico que vamos a ver en la teología de Lucas, en esos libros, es el año de jubileo. Es cuando Dios, después de cierto tiempo y periodo, le permitía a la gente liberar a los esclavos. Le permitía a la gente recuperar lo que le habían quitado. Y ya que era pobre, dejaba de ser pobre. Aquel que era preso se convertía en libre. Aquel que se le habían quitado las tierras se le devolvían. Entonces, cuando Cristo llegó, comenzó a traer el jubileo para siempre. Porque aquel que recibe a Cristo, entonces, ¿qué pasa? Recibe libertad y comienza a restaurar la vida. Aquello lo que el diablo le quitó, el Señor se lo devuelve. ¿Ok? Vamos, estamos bien. El cuarto, el año de jubileo en Levíticos 25, del 8 en adelante. Así que estamos bien, que el Señor se va más allá. Ok. Quinto tema es la oración. Entonces presenta la oración en todos los aspectos de la vida de Jesucristo y los discípulos. O sea, la oración como parte de una disciplina importante. El tema se presenta en las parábolas también. 2 parábolas hablan sobre la oración, ¿verdad? Y la vida de oración que tienen los discípulos. Según este escritor, Buckley, Lucas presenta la relevancia de la oración en la vida de Jesús y la importancia de ella dentro de la vida de los creyentes, como la relevancia para su ministerio, ya que Jesús es un hombre ¿de qué? De oración. Es un hombre de oración. Por lo tanto, es un misionero de oración. Eso es lo que dice Buckley, no me lo inventé yo. Un hombre de oración, un misionero y un misionero de oración. Queremos parecernos a Cristo, ¿verdad? Aquí estamos, aquí estamos. Cristo fue el primer misionero que se encarnó para meterse en un contexto totalmente diferente y malo para que pudiéramos ser salvos. Primer misionero. Muy bien. Wow. Eso te lo contesto la próxima semana. Lo vamos a dejar en el tintero. Bueno, puede ser que no te lo conteste nunca. Vamos a dejarlo ahí. Pero en realidad, la iglesia comenzó a orar desde el principio. Eso fue una pregunta bien dura. Bueno, desde el principio de la iglesia primitiva, usted está viendo que oraban. ¿Ok? De hecho, yo oro. ¿Usted ora? Yo no estuviera donde estoy si yo no oro. ¿Okay? Yo oro, ayuno, mis propios ayunos personales y estudio la palabra del Señor. Esa es mi disciplina y lo aprendí desde bien pequeñita. En el seminario el profesor lo dijo, usted va a hacer esto toda su vida. Y es cierto, toda la vida.
Interesantísima. Esa es la próxima clase. Sí. Bueno, de hecho, por eso le estoy dando una asignación y es que se vayan a leer el libro de Lucas y de Hechos, ¿ok? Bueno, vamos a ver para ver si podemos concluir ya mismo lo que tenemos, pero es bien importante. Déjeme decirle, los avivamientos no comienzan con toda la iglesia. Así que no necesariamente usted tiene que esperar que toda la iglesia comienza contigo. ¿Okay? Pero en cuanto al modelo que nosotros tenemos en la escritura y los eventos que nosotros estamos tocando, hay un tipo de situaciones. Así que cada cosa tenemos que analizarla. Así que vamos a dejar eso para la próxima. Para la próxima vamos entonces a hablar sobre Galilea. Y entonces empezamos a hablar sobre Galilea y entonces siempre quisiera enfatizar que lo más importante en la vida de cada creyente es su disciplina personal. La disciplina personal, porque la palabra del Señor nos mueve a entender una cosa. Y dame cuánto me falta. Ya estamos por aquí. La disciplina personal. ¿Qué? Si tú no oras, ¿a qué tú te estás exponiendo? A que te den un cantazo. Entonces, ¿a quién le conviene orar? A mí. Porque si no, mi naturaleza carnal, que es la que está conmigo hasta que yo me muera, ¿qué va a pasar? Se va a manifestar. Y lo que es espiritual no se va a dar. Eso fue lo que habló el pastor Raúl la semana pasada. Habló sobre los frutos del Espíritu Santo. Ahora, el empoderamiento, que yo lo utilizo así esa palabra, pero es la llenura del Espíritu Santo, no se puede dar en la vida de la persona si la persona no se mantiene en esas disciplinas espirituales, porque el Espíritu Santo es espíritu y no puede morar en mí. Puede ser que se manifieste algo en ti, pero puede ser que eso no sea Espíritu Santo. Vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque puede ser que yo pueda tratar de imitar, y creo que eso lo habló el pastor Raúl. Trate de imitar lo que es espiritual, pero ¿qué va a pasar? Es fake. Así se dice. Es fake. Así que hay cosas que tenemos. Ahora, para efectos de la clase, yo quisiera que usted viera todo esto de aplicación personal. ¿Por qué? Porque el modelo que le estoy trayendo es Pablo, que lo hizo personal. Luego se enchufló con otros que lo hicieron personal. Y cuando usted viene a ver la historia del registro bíblico, esos que estaban allí, que lo hicieron personal, ¿qué hicieron? Expandirse. Se juntó con Bernabé, después se juntó con aquel, se chismó con Mateo, después se enchismó con los otros, se enchismó para acá y allá, y se unieron, pero estaban llenos ¿de qué? De la unidad del espíritu, la comunidad o coinonía. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una cosa que se va dando. Ahora, estamos en un fenómeno que es la pandemia y tenemos que recuperar ahora lo que no se ha podido recuperar de mucho tiempo. Y eso se va a dar. ¿Por qué? Porque la inquietud la tiene y la tenemos nosotros. Pero voy a concluir ahora para entonces dar el paso al cierre de la noche. Muy buena pregunta. Es una declaración, sí. Bueno, yo voy a repetir la declaración, pero acuérdate, cada contexto es diferente, cada cosa es diferente. Uh-huh.
persecuciones. Muy bueno. Bueno, yo voy a dejar eso en el tintel. ¿Por qué? Porque es una pregunta que tiene mucha respuesta. Ahora, no, y es muy serio, pero lo más importante que yo puedo entonces aprovechar y decir que el Señor está inquietado y nos ha inquietado a nosotros escuchar, ¿verdad? Esto de este reflejo de esta iglesia y quererlo, como que se dice la palabra, emular. La iglesia primitiva se enfocó en la oración. Ese fue el éxito de las misiones de Pablo. Fue el éxito de Jesucristo y sus discípulos. Porque si usted viene a hacer un recuento y un searching de quién era Jesús, Jesús no fue el líder de 12, como muchos dicen. Fue líder de miles a través de muchas regiones y lugares distantes. El cristianismo se volcó como pólvora. Pero vuelvo y enfatizo sobre la presencia del Espíritu Santo en medio de estas inquietudes. Y déjeme decirle, me huele a avivamiento. ¿Okay? Mire, me huele a avivamiento. ¿Okay? Por ahí viene un avivamiento. Yo estaba comentando en una de mis clases que nosotros estamos mirando los avivamientos de Estados Unidos, los avivamientos de todos los sitios, y yo digo dentro de mí, pero a usted no le da curiosidad de cómo se siente un avivamiento. ¿No te da curiosidad, Huicho? Sentir la presencia de Dios y estar ahí día y noche, día y noche, día y noche. ¿No te da curiosidad, César? Serafín, ¿no les da curiosidad? ¿Cómo se sentirá eso? Ajá. Bueno, están prendidos. Eso es bueno, están prendidos. Muy bueno. Sí, pero están prendidos. ¿Por qué? Porque me huele a avivamiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esas inquietudes las pone el Espíritu Santo. ¿Ves? Para ustedes y para mí y para los otros. Pero la conclusión, Pablo, en su experiencia, él comienza a congregarse y todas estas cosas, ¿verdad? Pero en su experiencia personal, comienza a buscar de Dios. Yo creo que antes de cualquier cosa, de cualquier avivamiento, primero comenzamos nosotros. Y pues este es el momento perfecto para comenzar con nosotros. Así que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de ¿qué? De oración. Por eso que le di una asignación para que no tengan F. Ay, mi madre. Y déjeme decirle, hay que orar. Hay que orar y pedir señales. Hay que tener fe, como me decía un pastor, a mí me decía, pero si dudas, pierdes la fe. Y yo dije, ay, pues voy a tener que seguir creyendo, aunque no pueda. Así mismo, ¿por qué? Porque esto hay que mantener la fe. No se puede dudar. Y eso es difícil. Así que yo sé lo que estamos preguntando y lo que estamos diciendo. Así que la primera cosa que tenemos que ver en énfasis dentro de la vida de consagración de Jesús y de Pablo es que ellos se mantuvieron ¿qué? Orando. Ay, Dios mío, Padre. Y ahí es que vino ¿qué? El avivamiento. ¿Ok? No desmayar y creer. Y ahí después las cosas. Mire, otra cosa que yo estaba haciendo en mi investigación para terminar, porque yo creo que ya yo estoy. El último punto relevante es que otros temas del ministerio de Cristo se presentan. La cuestión esta de paticaliente se llama itinerante. ¿Ok? Era paticaliente. Ay, no me sale esa palabra. Itinerante. O sea, paticaliente. Jesús y Pablo eran
itinerantes, ¿ok? Pati caliente, ¿ok? En el espíritu hay que ser pati caliente, ¿verdad? Para la obra de la misión de Dios, ¿ok? Iban a lugares y no se quedaban, seguían. ¿Vieron esto? Esa es la chispa del Espíritu Santo. Otros temas, ¿verdad? Usted lo ve en los ejemplos que iba de aldea a aldea. Los seguimientos que se le daba a los discípulos. Mira, que está aquí escondido, espérate, déjame ir para allá. Las expulsiones de los demonios, las manifestaciones, todas esas cosas poderosas, ¿verdad? El gozo se ve reflejado en esto, ¿ok? Esto es de verdad algo maravilloso. Para la próxima semana, a ver si ahí, vamos entonces a ver por qué entonces es Galilea. ¿Por qué no fue Jerusalén? ¿Y por qué Jesús empieza en Galilea? Y entonces va a ver, Dios, ahí está la intencionalidad de Dios a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es bien importante que nosotros podamos ver eso. Antes de terminar, ¿verdad? Para poder hacer como algo un poquito más refrescante y entregar la parte, es importante que cuando nosotros vayamos a trabajar este tema, yo sé que a veces uno dice, lo queremos practicar y lo queremos poner en acción. Eso yo quisiera, pero lo dijo la pastora Marí, lo dijo muy bien. Esto es cuestión de proceso. Si tú a estas alturas no has podido, y no estoy hablando de lo de la oración ni nada, no. Si a estas alturas tú no has podido dar pie con bola a lo que es la misión de Dios, pues entonces no quiere decir que de la noche a la mañana tú lo vas a hacer. Tienes que buscar lo que hizo Pablo, discipulado con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te guíe. De la noche a la mañana no se va a dar. La otra cosa que vi en los estudios que hice es que ellos no se sentaron a una mesa, vamos a ver qué vamos a hacer. No, el Espíritu Santo hasta les decía, no vayas para allá. Pero ya yo había programado ir para allá. No vayas para allá. Y el Señor le desviaba, no vas para allá. Y en una que el Señor le dijo a través de un profeta, no, el que tiene el cinto, el Señor me dice que no vayas para el sitio ese, porque te va a chavar. Y él vino y dijo, yo tengo el cinto y yo voy. ¿Ves? Que estamos viendo cómo el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo le reveló a él desde el inicio de su ministerio que iba a padecer. ¿Qué? A través de la oración. Ya está todo. Y déjeme decirle, y estoy hablando de ejemplos personales, ¿ves? Ejemplos personales. Y si Pablo lo pudo hacer, ¿verdad? Nosotros lo podemos hacer, ¿ok? Si Pablo lo podemos hacer.